acerca de que para nuestro trabajo, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de nuestra semejanza con Cristo? Es decir, ¿en qué forma representamos la imagen de Dios al momento de trabajar? Básicamente, como tú lo has dicho, Dios se presenta a sí mismo como un trabajador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera afirmación que tenemos de Dios en la Escritura no es un Dios en el Olimpo descansando, sino en el principio creando, trabajando, creando de manera maravillosa todo lo que nosotros vemos en la actualidad, el universo entero. Eso también trae consigo una segunda afirmación. Dios es trabajador, nos crea a su imagen y semejanza, nos da ciertas características, inteligencia, emociones, voluntad para poder desarrollar el trabajo y junto con eso un sentido de responsabilidad. Nos hace responsables delante de Él del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Él no espera que realicemos un trabajo independiente, sino que lo realicemos con Él. Pero la imagen de Dios, también nosotros creemos en un Dios trino. O sea, un Dios trino que trabaja en conjunto. Jesucristo decía, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Entonces, esa afirmación de comunidad también es importante afirmarla hoy, porque el trabajo no es un trabajo individual, no es solo para mí, es un trabajo de vida en comunidad. Pero hablando del trabajo propiamente tal, el Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y cuando nosotros observamos el trabajo de Dios, nosotros vemos perfección, hermosura, provisión, generosidad, abundancia, vemos orden, vemos leyes que se cumplen, vemos sencillez y también vemos una enorme sofisticación en los diseños de Dios en la creación. De tal manera que si somos a imagen del Señor, entonces nosotros también estamos llamados de manera limitada a seguir el patrón de diseño precioso y hermoso del trabajo de Dios también en nuestras propias vidas. Estamos imitando al Señor a través de nuestro trabajo porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso me hace, Miguel, recordar un pasaje en los profetas, especialmente en Isaías. Y en Isaías, en el capítulo 29, de manera sorprendente el Señor utiliza una ilustración que yo creo que es muy precisa para hablar del trabajo. Debemos recordar que el pueblo hebreo era básicamente un pueblo agrícola, entonces que trabajaba la tierra. Y el Señor les dice así, escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana la superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Y lo que este pasaje nos demuestra es que el Señor no solamente está preocupado por las razones espirituales de nuestra vida, sino que dice, del Señor viene la forma en que nosotros trabajamos. Se lo decía a un pueblo agricultor que sabía cómo trabajar la tierra, pero el Señor está diciendo, esto que tú conoces, la técnica que tú conoces es una técnica que yo diseñé para que tú la hagas, porque esto viene de mí, esto también es parte de mi consejo. Y yo me pregunto en nuestros días, si es que nosotros estamos escuchando el consejo de Dios con respecto a lo que el Señor tiene que decirle a los abogados, a los ingenieros, a los médicos, a las enfermeras, a los maestros. El Señor tiene un modelo de vida y de trabajo, aún en nuestros días, para el ingeniero, para el científico, para el abogado, pero tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que santificar y consagrar nuestros estándares de trabajo, no solamente bajo lo que dicen los códigos éticos de nuestros colegios profesionales, sino bajo lo que dice la palabra del Señor, escuchando atentamente su voz. Miguel, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿En qué forma representamos la imagen de Dios? Yo creo que para completar lo que José estaba diciendo, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. La palabra imagen, cuando tú la llevas a su lenguaje original, tiene que ver con ser un ícono. Y un ícono es un símbolo, algo que representa a alguien, de manera que de alguna manera nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Eso por un lado. Cuando Cristo viene, mantén esa idea ahí en tu mente por un momento. Cuando Cristo viene a revelar el Padre.
manera que Él es un revelador del Padre. Él se va y nos deja a nosotros. Nosotros continuamos siendo reveladores de ese Dios. Y una de las formas como debemos hacerlo es en la manera en que trabajamos. José hacía alusión ya de cómo nosotros debiéramos estar imitando a Dios en su sabiduría, en su creatividad, en sus patrones. De hecho, cuando Dios se propuso hacer el tabernáculo, Él llenó con su espíritu a aquellos que iban a hacer diseños, patrones, bordados, los llenó de sabiduría. Bueno, de esa misma manera nosotros debiéramos estar buscando, como ingeniero, como abogado, como plomeros incluso, la sabiduría de Dios a la hora de trabajar. Y al hacerlo entonces, constituirnos en verdaderos reveladores de ese Dios, porque llevamos su imagen. Y al llevar su imagen, de alguna forma, Dios quiere que esa imagen quede representada. José aludía de que Dios creó los cielos para su gloria, ¿verdad? Para la representación de su gloria. Nos crea a nosotros para la misma cosa. Todo lo que Dios ha creado, lo creó para su gloria. De tal manera que mi trabajo debe representar su gloria. Pero si yo no llevo a cabo mi rol de representar su imagen bien, no hay manera de que yo pueda representar su gloria. Su gloria está íntimamente relacionada a la imagen de Él en mí y a mi representación de Él a través de esa imagen. De manera que las implicaciones son prácticas, son muchas, son diarias, son monumentales, y yo creo que cuando aprendamos mejor esa idea, habremos hecho un mejor trabajo acerca de representar a Dios en nuestras actividades de trabajo. Yo creo, Miguel, que debemos recalcar algo que tú acabas de decir. No solamente se trata de que nosotros debamos mantener como cristianos una ética correcta del trabajo, que hablemos de honestidad y que hablemos de responsabilidad, sino que también hablemos claramente de la importancia de realizar un producto bien definido, porque no solamente se trata de que el plomero haga su trabajo con honradez, sino que se trata de que el plomero ajuste la cañería de tal manera que nunca más gotee. No se trata de que el abogado sea responsable, sino que el abogado también le dé la gloria a Dios a través de un trabajo bien hecho. Yo creo que esos son dos factores que están muy separados en la cosmovisión de muchos cristianos. Piensan que el Señor los está llamando simplemente a cumplir con una ética responsable. Soy honrado, soy responsable y soy puntual. Pero nos olvidamos que el Señor nos llama a también honrarle y darle la gloria con el producto de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que es la palabra excelencia también para la gloria de Dios. Una ética correcta del trabajo y también un trabajo excelente para su gloria. La excelencia le importa a Dios. Exactamente. Sus palabras me resultan perfectas para concluir en el día de hoy. José.